la pornografía no es que sea oculta, es muy pública. La pornografía de hoy no es la pornografía de hace 20 años atrás. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es la tecnología. Antes la pornografía se imprimía en papel. Hoy la pornografía está en los teléfonos celulares, que es el gran problema que tenemos. Porque un joven de nuestra iglesia local, líder de jóvenes, un día después del culto me dijo: pastor, tengo que hablar con usted. Digo, ¿podemos hablar mañana? Me dijo: no, tiene que ser ahora mismo. Vamos a la oficina. Me dice: pastor, yo hace 6 años que tengo problemas con la pornografía. Y él tenía 18 años en ese momento. Ese razonamiento que usted acaba de decir, yo no le hago daño a nadie mirando esto, un cristiano no lo puede tener. Porque lo primero que daña es su relación con Dios. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de compartir con ustedes en el día de hoy. Pornografía, ¿qué es? ¿Cómo puedo solucionar el problema de la pornografía? ¿Se puede salir de la pornografía? ¿A quién marca? ¿A quién afecta? ¿A quién daña la pornografía? Me parece que este tema de la pornografía a usted le va a resultar interesante y de seguro tendrá alguien con quien compartirlo. En el día de hoy tengo a un amigo que me acompaña, un pastor, siervo del Señor, un maestro de la palabra y una persona a quien Dios está utilizando para bendecir a esa comunidad que sufre por este mal espantoso que se llama pornografía. Pastor Miret, qué alegría tenerle en casa. La alegría es mía. Gracias por aceptar la invitación para estar en Escuela de Pescadores. He oído, ya varias personas me han comentado acerca de lo que está sucediendo en su ministerio o ha estado sucediendo por algún tiempo y cómo ha estado bendiciendo a gente que está sufriendo con este mal de la pornografía. Pero tal vez debamos comenzar por definir un poco qué cosa es pornografía. Si me permite, añado algo para la respuesta que voy a dar sobre esa pregunta tenga cierta credibilidad. Hace 34 años Dios me llevó a estudiar el tema de las adicciones. Yo era miembro de la Iglesia Católica aquí en la ciudad de Miami y empecé a trabajar en las cárceles, en los ministerios de las cárceles, y me di cuenta, o Dios me mostró que entre las cárceles y las prisiones habían personas cumpliendo sanciones, principalmente en las prisiones, porque habían cometido un delito criminal para con el fruto de ese delito robar, asaltar, consumir drogas. Y eso me inquietó mucho y sentí de parte de Dios establecer algún tipo de programa para que, sobre todo los jóvenes, no terminaran en las cárceles. Y bueno, comenzamos en la Iglesia Católica un ministerio que se llama Nueva Vida. Todavía existe, claro. Se ha vuelto a un movimiento internacional, está en varios países. Wow. Y de ahí surge todo mi involucramiento con el tema de las adicciones. Estudié en la Universidad de Miami, una certificación que ellos ofrecían en el año 90. Ahora eso se convirtió en una especialidad dentro de la medicina, pero en aquel comienzo era una certificación. Y Dios de alguna manera me fue llevando por esos caminos oscuros y conflictivos y problemáticos de las adicciones. Tengo que decir esto para poder explicar el tema de la pornografía en ese contexto. Hoy usted es pastor de una iglesia bautista. Sí, en el año 97 conocí la verdad me hizo libre y esa libertad me llevó a tomar la decisión de separarme de mi trabajo entre los católicos, con los cuales todavía mantengo una relación, excelente relación. De hecho, ahora en noviembre estamos viajando a Cuba como parte del ministerio que Dios nos ha establecido en Cuba y vamos a estar, espero que nadie se escandalice con esto, en el Cobre. El Cobre es lo más emblemático de los católicos cubanos porque está en Oriente, es una ermita donde allí se adora a la Virgen en los que los cubanos creen, pero yo voy como un pastor evangélico bautista porque el arzobispo de allí es mi amigo de hace 30 años, conoce mi trabajo dentro de la Iglesia Católica y vamos a estar dando conferencias sobre adicciones y pornografía a los universitarios de Santiago de Cuba
tanto evangélicos como católicos, se van a citar allí, vamos a estar 3 días en ese lugar. Así que Es una victoria enorme. es una victoria, es una victoria enorme. En Cuba el problema de las adicciones, y podemos hablar de esto un poco más adelante, es un problema serio, como en cualquier otro país del mundo. Sí. Entonces vamos a estar ahí en noviembre. Así que mis relaciones con la Iglesia Católica y con los católicos es una relación de hermandad. Estamos unidos en lo que nos une y Dios nos ha permitido servir a la comunidad tanto evangélica como católica dentro de Cuba. No, me encanta escuchar eso. Sí, porque la realidad es que el tema de las adicciones no hace acepción de personas, ni de religión, ni de nivel cultural, ni socioeconómico. En todas las religiones las adicciones marcan gente. Excepto entre los musulmanes. Ah, sí. Sí. Y explíqueme Porque eso. les cuesta la vida. En los países musulmanes está prohibido el alcohol y está prohibida la droga y están expensos de ser prisioneros y castigados inmediatamente. Así que sí hay, pero el índice de consumo es bien mínimo y los que no pueden superarlo vienen a los países occidentales. Acá. y tampoco tienen problemas de pornografía. No sé ese dato porque lo que pasa con la pornografía creo que es la adicción Secreta. Oculta. Negada. hasta que te encuentras con el teléfono de alguien o te presta, como me pasó hace un tiempo atrás. Le pedí a un amigo que si podía usar su teléfono. De hecho, él necesitaba un dato y le dije, dame tu teléfono, lo voy a sacar de tu propio teléfono para dejártelo. Y él mismo me dice, si te encuentras algo raro, es que mi hijo me pidió el teléfono ayer. Y yo le dije, tranquilo. Y efectivamente, en cuanto abrí la página para buscar la información que necesitaba, lo primero que salió fue algo pornográfico. Y le dije, sí, en efecto, no le preste más el teléfono a tu tus hijo. hijos. No se lo preste más. Sí, la pornografía no es que sea oculta, es muy pública. La pornografía de hoy no es la pornografía de hace 20 años atrás. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es la tecnología. Antes la pornografía se imprimía en papel. Hoy la pornografía está en los teléfonos celulares, que es el gran problema que tenemos. Ok, definamos pornografía para seguir hablando de Bueno, ella. pornografía lo voy a definir desde el aspecto bíblico, porque te pudiera dar para definírtelo en el aspecto médico, tendríamos que salirnos de la pornografía y hablar de adicción en el área sexual. Pero en el aspecto bíblico me refiero ahora a Mateo capítulo 5, los versículos 27, 28 y 29, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y esto es un tema bastante peculiar, porque nosotros, y ayer hablábamos con la congregación local, porque hay un ministro evangélico americano de fama mundial, de renombre mundial, buen maestro de la palabra, buen predicador, buen expositor de la palabra, ha escrito decenas de libros, pero renunció la semana pasada, lo hicieron renunciar la semana pasada a su papel de pastor principal porque fue sorprendido en adulterio. Y no voy a mencionar su nombre, los que nos están viendo sabrán algunos, sí. Y los que no lo averigüen porque sería chisme. Pero respondiendo a eso, ¿no? Entonces dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ok, el adulterio es esa acción sexual contra o con una persona casada o estando la persona casada. Pero en este caso ya no habla de una acción, un contacto sexual, habla de mirar, y está tipificado como pecado. Así es que, Pastor Miret, usted está diciéndonos que mirar... No, yo no lo estoy diciendo. Lo dice Jesús. No me Yo estoy leyendo lo que dice la palabra. Es verdad. Okay. No vaya a ser que salga de aquí y me estén esperando allá afuera. Sí. Lo que pasa es que hemos sido muy prejuiciados por la cultura en la cual nacimos y nos criamos. En Puerto Rico enseñan una cosa, en Cuba enseñan otra, en Nicaragua enseñan otra, y cuando nos llegamos acá a Miami nos encontramos que tenemos diferentes percepciones de las cosas, pero a ver, en el 2014 celebramos un congreso de sexualidad en la ciudad de Miami. Porque un joven de nuestra iglesia local, líder de jóvenes, un día después del culto me dijo, pastor, tengo que hablar con usted. Digo, ¿podemos hablar mañana? Me dijo, no, tiene que ser ahora mismo.
vamos a la oficina. Me dice, pastor, yo hace 6 años que tengo problemas con la pornografía. Y él tenía 18 años en ese momento. Yo había atendido el área de las adicciones, pero nunca me había metido en el tema de la pornografía porque yo no sabía cuán grave era el problema. Y le dije, cuéntame. Dice, no, bueno, yo tengo 18 años ahora, hace 6 años que vengo con serios problemas, pero yo estoy viendo pornografía desde que tengo 6 años. No, eso no es posible. Me dijo, sí. Digo, explícame cómo pasó eso. Me dijo, bueno, en mi casa mi papá compró las cajitas que en aquel tiempo se usaban para robarle la señal al canal de cable, ¿no? A la compañía de cable, y puso uno en su cuarto, uno en la sala y uno en el cuarto mío y de mi hermano. Y yo un día cambiando los canales, porque estaba aburrido, llegué al canal 600 no sé cuánto, y me salió la primera imagen pornográfica. Y me asusté y la apagué. Pero la curiosidad me quedó, y 2 semanas después, y así estuve por varios años, pero no viéndola constantemente, porque, pastor, yo no entendía eso. Ocasionalmente. Ocasionalmente. Pero a partir de los 12 años lo empecé a ver, y ahora mismo digo, ¿qué tiempo la ves ahora? Me dijo, de 2 a 3 horas diarias. Le dije, tú tienes un problema de adicción. Ahí Dios iluminó mi mente y me mostró que el muchacho había desarrollado un problema de adicción. Claro. En Orlando hay un programa que se llama House of Freedom. Llamé, yo había referido algunos casos anteriormente con problemas de drogas a House of Freedom. Me dijeron, nosotros no hemos atendido nunca un problema de pornografía. Le dije, bueno, pues este es el primero. Y me he preparado y he estudiado y he aprendido que la pornografía está causando en el cerebro de la gente el mismo daño que causa el consumo de heroína. Así que si es así, el mismo tratamiento que se le da a los que tienen problemas de consumo de heroína es aplicable para los que tienen problemas de pornografía. Debe Por favor, funcionar. acepten a este muchacho. Y lo aceptaron. Y el muchacho todavía está como parte de esa comunidad, se graduó ya hace 5 años. Yo le sugerí que se quedara en esa comunidad y se ha quedado y ha perseverado y es parte de la comunidad, es parte de la iglesia y de hecho trabaja con un hermano que tiene una corporación que hace ciertos trabajos. Pero bueno, a raíz de esa experiencia con ese... Se convierten en un instrumento para ayudar a otros Ya, eso es, que están claro, entonces claro. en él. Pero bueno, a raíz de esa experiencia en el 2014, yo dije, hay que hacer algo para ayudar a los pastores con el tema de la pornografía, porque yo era un ignorante y me imagino cuántos más ignorarán este problema. Y invitamos a un psicólogo puertorriqueño, ahora vive en Estados Unidos, cuando aquello radicaba en Puerto Rico, y su especialidad es el tema de la sexualidad, y su especialidad también tiene que ver con la pornografía. Alguien me lo refirió, lo invitamos y preparamos un congreso sobre sexualidad Aquí en Miami. en Miami, en la ciudad de Miami. Empecé a incursionar en diferentes iglesias para promover el congreso. ¿En qué consiste un congreso? Bueno, de este era para sexualidad? hablar sobre temas de sexualidad, pero no solamente centrado en pornografía, porque lo que pasa es que Distintos aspectos de la sexualidad. de la sexualidad y uno te enlaza con el otro y con el otro y con el otro y nosotros no nos damos cuenta, pero nuestro cerebro está diseñado para la complacencia, para el placer. Hay una parte del cerebro que tiene una hormona que genera placer y por eso se generan conductas que después llegan a ser adictivas, que si la persona no las practica, pues desarrolla un comportamiento agresivo y la tolerancia con la pornografía es muy rápida, se acaba muy rápido. Es como cuando usan el crack. La persona que fuma piedra se vuelve adicto a la piedra porque una vez que absorbe la piedra, en 15 segundos ya tiene la reacción de lo que acaba de consumir y desea lo mismo. Entonces, ese deseo de placer por la droga es el mismo placer que la pornografía provoca. Pero volviendo al tema de este congreso, participaron X cantidad de personas y más de uno públicamente hizo confesión. La persona no entendía que lo que estaba viendo era pornografía, pero era pornografía. Porque nosotros, por ejemplo... ¿Cómo puede ver alguien pornografía sin saber que es pornografía? Bueno, porque el concepto de pornografía cambió. Por ejemplo, cuando se hablaba de pornografía antes en las películas, era una X, 2X y 3X. Pero claro, cada X agravaba más el asunto. Más explícito. Claro, pero resulta que en cualquier programa de televisión, hoy, en cualquier programa de televisión, lo que antes era pornografía X, ahora está en la televisión.
Normal. normal. Ya esas clasificaciones no existen. Ya no Porque- nos escandaliza. No es que no nos escandalice, es que nos hemos modernizado. Ahora usted puede ver pornografía en vivo. Usted no necesita una película para ver pornografía. En la Usted- calle. No, en el teléfono celular, en su computadora. Usted paga una cuota y alguien en el otro lado, en alguna parte del mundo, tiene una cámara como esa, tiene un podcast como este en vivo y usted da su tarjeta de crédito, usted paga una cuota y la persona de al lado de allá le muestra lo que usted quiera. Ok, pero esa persona que paga sabe que está pagando por algo que no lo vería de forma normal si no pongo mi tarjeta. De alguna Ajá. forma está accesando conscientemente. Sí. ¿Ok? Pero la pregunta iba en torno a la persona que dice, yo no sabía que era pornografía. Ok, entonces podemos irnos a este versículo 28, rapidito, pero yo os digo que cualquiera que mira Y a una mujer, no que paga. no, ya no hace falta hablar No de tiene que pagar, pagar. ya. Y no necesita el teléfono. No, eso es en la televisión regular ahora mismo. Y sin la televisión también en la calle. Bueno, claro, pero estábamos Pero hablando... horrible, horrible pensar que si utilizamos el versículo y entonces comenzamos a examinar y decimos, no, yo no veo No. esos programas, no, yo no entro a esas páginas, pero ¿y qué tal si me asomo por la ventana como David? No solo, bueno, no, si te asomas por la ventana como David o en cualquier lugar que te encuentres, en el caso de nosotros los hombres, una mujer que nos resulte atractiva y que la deseemos en nuestro corazón, según Jesús ya pecamos contra Dios. ¿Y Jesús tenía razón? Que si tenía, ¿me estás preguntando o estás afirmándolo? Sí. No, porque es que la última vez que te dije que si tú lo decías, dijiste que no, que era Jesús. Ahora, hablando que me cuido, Jesús Claro, sí Jesús- tenía razón. Sí, definitivamente, claro que tiene razón. Y yo todos los Nos días... está abriendo los ojos. Y el corazón. Sí, amén. Yo todos los días le tengo que pedir perdón a Dios porque en algún momento puedo codiciar algo que según este texto no lo puedo codiciar. Y yo creo que, de nuevo, es un poco cultural, ¿no? Sí. Yo nací en un hogar y dentro de un ambiente social donde mirar a una mujer y celebrar a una mujer y hasta decirle vulgaridades a la mujer era normal. Estaba bien. Y algunas mujeres se reían, otras se ponían bravas, pero algunas se reían y seguían adelante. No hace falta mencionar ninguno de esos dicharachos, pero yo creo que en toda cultura hispana eso es muy normal. De alguna forma nos va abriendo la puerta y nos va empujando en esa dirección. Claro, a una conducta que sin conocer las escrituras es algo normal socialmente. Es más, si no lo dice, se burlan de repente ti. eres raro. Claro, el medio ambiente te recrimina. Hey, ¿por qué tú no participaste? ¿Por qué tú no lo dijiste? Bueno, porque yo soy cristiano, yo vivo en un hogar cristiano. Tú eres un tonto, lo que te van a responder. Entonces, yo no nací en ese ambiente cristiano, yo nací en un ambiente totalmente secular, donde todas estas cosas eran normales. Ahora, ¿cómo mi mente se renueva? El apóstol Pablo dice ahí en la carta de Romanos, esfuércense en la renovación de su mente. Amén. ¿Cómo yo renuevo mi mente? Bueno, tengo que meterme en la palabra, tengo que ir a la palabra, el Espíritu Santo me tiene que guiar a la palabra. A lo mejor escucho un predicador, un pastor, un maestro que predica algo, prácata y me ilumina el entendimiento y voy a la palabra, porque la otra cosa es confirmar que lo que estoy escuchando de parte de alguien realmente viene de parte de Seguro. Dios. Y cuando nosotros preparamos el congreso en el 2014, yo era parte de la coordinación y yo le dije, Señor, ¿cómo yo le puedo hablar a pastores y a líderes que el problema de la sexualidad es algo serio? Tienes que darme algo. Y esto fue lo que me dio. Muy bien. Esto fue lo que me dio. Poderoso. Porque ¿quién escapa de esto? ¿Qué ser humano puede decir, hombre o mujer? No, yo... Le eliminó las defensas esas. Totalmente. A mí me tumbó. Sí, nos declaró culpables a todos. Correcto. Hombres y mujeres. Claro, y esto nos lleva a un esfuerzo de vivir en santidad. Aleluya. Ayer hablábamos con la iglesia local, porque dice el texto, ¿no? Allá en Juan 8, que a Jesús le llevaron los escribas y fariseos una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Acto mismo. En el acto mismo de adulterio. Y la querían matar según la ley de Moisés. Y lo que Jesús hace ahí, a mí me dejó loco. O sea, explícamelo. Bueno, vienen a matarla. Ellos están confrontando, quieren encontrar
una culpa en Jesús, a ver cómo Jesús respondía a esto. Y Jesús le dijo, bueno, es verdad, la ley de Moisés, pero cualquiera de ustedes que se sienta libre de pecado, que lance la primera piedra. Y según el relato bíblico, todos soltaron la piedra, del más viejo en adelante. Fíjate que interesante que el texto dice, del más viejo en adelante, todos soltaron la piedra, como que los más viejos tenemos un poco más no sé, de conceptos demasiado profundos. Y Jesús le dice a la mujer sorprendida en el adulterio, ¿dónde están los que te acusan? A mí me parece imaginar a aquella mujer con las manos tapadas así, cubriéndose el rostro, porque le van a caer la piedra. Puede ser, sí. Y hace así, abre los dedos y dice, no hay nadie. Y dice, yo tampoco te condeno. Y la condición es, no te condeno, pero vete y no peques más. Pero no solo no peques más en el tema de adulterio, porque pecado es pecado. Jesús no hace... No peques más. No peques más. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir sin pecar? ¿Cómo yo puedo vivir sin mirar a una mujer y desearla en mi corazón? Hay una anécdota, y no voy a decir de dónde surge esta anécdota, con un líder religioso de alguna denominación, que estamos en un lugar público, y pasan 3 muchachas, y yo soy parte de esa anécdota, ¿no? Y este líder se le queda mirando a las 3 muchachas, y uno del grupo le dice, fulano, refiriéndose a su posición religiosa, usted no debe de mirar así. Y esta persona le responde, el hecho de que yo esté a dieta no quiere decir que no puedo mirar el menú. Jesucristo. Y estoy hablando de algo, de un líder, de un grupo específico, que cuando dijo eso, yo era parte de ese grupo, cuando dijo eso, a mí me pareció gracioso, pero también me pareció permisivo. Sí, lo es. Entonces, aún a nivel nuestro, ahora como pastor evangélico, creo que a veces nos damos ciertas libertades que a la luz de las Escrituras son pecados. Lo son. Entonces nosotros decimos, pero no podemos ser tan... legalista. Legalista la palabra, no podemos ser tan legalistas. Ok, está bien. Entonces el día que nos presentemos delante de Dios, ¿con qué ley vamos a hacer o con qué legalismo vamos a ser juzgados? A fin de cuentas es lo único importante. ¿Qué dijo Dios? Sí. ¿Y qué establece Dios? ¿Y qué espera Dios de mí? Sí. Pero a veces ayuda eso que usted ha hecho, un poco de análisis, un poco de estudio, ver la ciencia, y uno descubre que lo que Dios dice es verdad porque Él lo dijo. Y tenía Dios razones para decirlo. Dios estaba viendo cosas que no hemos visto nosotros. Hay gente que nos está escuchando en este momento, Pastor Miret, que dice, pero no le hago daño a nadie. Ve un poquito de pornografía y no lastimo a nadie. Pues hay pecados que son más dañinos a otra gente que otros, pero ¿a quién daña la pornografía? ¿Qué daño le hace la pornografía al pornógrafo? ¿Y qué daño le hace la pornografía a la familia del pornógrafo? Bueno, ese razonamiento que usted acaba de decir, yo no le hago daño a nadie mirando esto, un cristiano no lo puede tener. Porque lo primero que daña es su relación con Dios. Comencemos por allí. Ya, no, y ahí paramos. Ahí paramos. Ahora, vamos a pensar en que alguien puede estar viendo este programa y no se considera una persona religioso ni temeroso de Dios y hace la misma pregunta. Yo no le hago daño a nadie, esto lo hago yo solo. Bueno, permítame decirle a esa persona que pueda estar justificando que, como dije ahorita anteriormente, la pornografía, ver pornografía causa en el cerebro el mismo daño que causa el consumo de la heroína. Y si usted quiere saber qué daño causa la heroína, entre a una aplicación esta de preguntas y respuestas, como Google, por ejemplo, y ponga daño que la heroína causa al cerebro, y lo que usted lee allí, aplíquelo a su consumo de pornografía. Y usted puede seguir pensando así, pero ahora usted es responsable del daño que usted se va a causar en su cerebro. Pero si usted es casado, cada día usted va a tener menos deseo de tener sexualidad con su esposa. La pornografía inhibe entonces ese deseo de tener sexualidad con la esposa. Bueno, ¿por qué? Porque esta respuesta que te voy a dar a lo mejor no es la que esperaba yo. Ni los que están viendo esto. Okay. Tú cambias de mujer todos los días cuando ves pornografía. Ya. Tú cambias de mujer todos los días. Eso es una respuesta buena.
No, pero, Es sabia. y doy la más lógica, porque, Ahí está. y si es la que tú le estás pagando, no, esa mujer te va a complacer en todo lo que tú quieras. En todo lo que tú quieras. Tú no la vas a poder tocar, pero como la pornografía es en el cerebro, el placer se desarrolla en el cerebro, no en el contacto físico, entonces a ti no te importa. Llega un momento que El estímulo es mental. Total. Y tú le dices, párate de cabeza y se para de cabeza. Y aguántate de la lámpara y se aguanta de la lámpara. Lo que tú le pidas, tú le estás pagando. A ver, ¿la pornografía es progresiva? Totalmente progresiva. ¿Aumenta? Totalmente. ¿Cómo Porque, es eso? porque va el nivel de Necesita tolerancia, vas necesitando más. Y el gran peligro, no, hay muchos peligros en la pornografía, pero un gran peligro en la pornografía es que llega un momento que ya el sexo en la pornografía entre hombre y mujer ya no te satisface. Ahora vas a pasar de mujer a mujer. Si eres hombre, vas a querer ver mujeres con mujeres. Y después vas a querer ver hombres con hombres. Y después vas a ir a la pornografía de Así niños. que degenera. Totalmente. Aumenta, Bueno, degenera. Toda la semana, tristemente, en el condado de Miami-Dade ha salido un caso toda la semana de un maestro, de un bombero, de alguien que fue sorprendido con pornografía infantil. Esa gente empezaron con pornografía de adulto. Esa gente no fueron a la pornografía infantil. Empezaron con pornografía de adulto. Y hace unos años atrás la pornografía infantil era de teenagers. Hoy son de niños de 2 o 3 años. A ver, la pornografía que nos estaba explicando usted hace un rato es donde este individuo le hace saber a esa persona a quien le está pagando por internet para que haga cosas. ¿Cómo funciona la pornografía infantil? No, esa es filmada. Filmada. Claro, claro. Y a ver, los otros días llamé por teléfono a un hermano en la fe porque su hija puso en Facebook una fotografía de su niña de 8 años con una blusita y un chorcito apretado y la barriguita afuera y con poses de una mujer de 20 años. Y le dije, mira fulano, perdóname, pero tu hija está poniendo esto en Facebook y esa foto que está poniendo... Las utilizan esta. No, ya la bajaron, ya la pusieron sí. y ya la están compartiendo porque la persona que se va degenerando a través de la pornografía, lo que antes le excitaba de ver a una mujer desnuda, ahora ha hecho una tolerancia a eso que ya cualquier cosa le excita, incluyendo esa niña de 8 años con la barriguita afuera. Es como decir, no, esta persona tiene un problema de alcoholismo, antes se tomaba una botella de whisky diaria, pero ahora se toma solo un trago y ya está borracho. ¿Sucede eso? Sí, claro, porque el cerebro llega un momento como las baterías de los teléfonos que se va recargando a través de los tiempos y la batería se queda con un pedacito nada más de carga y lo otro ya se saturó, así pasa con el cerebro. Está saturado. Sí, llega un momento que se satura y ya nada le da placer y por eso caen en ese tipo de conducta tan aberrante. Ok, lleguemos a lo más importante de esta conversación. ¿Qué debe hacer la persona que oyéndonos esta conversación o leyendo o simplemente creó conciencia en determinado momento de que lo que estoy haciendo no está bien, no es correcto, me está haciendo daño? ¿Qué debe hacer para salir de allí? Bueno, si una persona tiene ese pensamiento, todavía le queda algo de sano juicio. Porque para poder llegar a esa conclusión, tienes que tener sano juicio. Sano juicio es que tú puedas distinguir entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo. Pero hay personas que nos pueden estar viendo, que conocen a alguien que ya perdieron esa capacidad de sano juicio. ¿Hay algo que se puede hacer con internarlo en un programa, como internamos a este joven cuando tenía 18 años. Tenemos que internarlo en un programa. Porque yo creo que la ciencia tiene límites. Y yo trabajo con psiquiatras y psicólogos todo el tiempo. Yo tengo mis límites y cuando yo llego a mi límite les paso esos casos a psicólogos y psiquiatras. Pero también ellos tienen límites. Entonces hay casos donde no lo puedes atender afuera. Tienes que sacarlo del medio ambiente en el que viven y tienes que ponerlos en un programa donde no van a tener televisión, donde no van a escuchar música, donde no van a tener acceso al internet, donde no van a tener computadora, donde van a estar completamente aislados de la sociedad, para que puedan tener un periodo de desintoxicación
No. Ese periodo de desintoxicación, aparte de no exponerse a la pornografía propiamente, tiene que ver con enseñarle principios, valores. No, tiene que ver con todo, Biblia. claro, tiene que ver con todo. Pero los primeros días ahí no entra nada en ese cerebro. Puede tomarse varios días o semanas aún. Así de parecido a la drogadicción. Sí, igual, porque es una adicción también. Es una adicción también. Y lo que pasa con la pornografía, a diferencia del alcohol, a diferencia de la cocaína o de cualquier otra droga, es que la persona, por ejemplo, el domingo viene al culto de la iglesia. Si viene una persona bajo la influencia del alcohol, algún diácono le va a decir, pastor, ahí hay una persona que parece que está borracha. Y si viene una persona con un comportamiento demasiado hiperactivo y no es normal, esa persona a lo mejor consumió cocaína allá afuera. O viene así como en el La con la pupila dilatada porque fumó marihuana en el carro y se le huele en la ropa. Pero la persona que llegó al parqueo de la iglesia y consumió pornografía, entró por esa puerta y nadie se dio cuenta. Solo Dios, pero nadie más. Sí. Nadie más. Y yo creo, Pastor Luis Ángel, que el problema de la pornografía está golpeando a toda la sociedad, incluyendo a la familia de la fe. Cuando usted estudia las estadísticas, dentro de la iglesia hay una gran problemática de consumo de pornografía. Ya no solo este texto del versículo 28 del Evangelio de Mateo que hemos leído, eso pongámoslo a un lado. La realidad es que tenemos un serio problema de pornografía dentro de la iglesia y yo creo que es un poco por la desinformación. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros nos quedamos pensando que Dios solamente se refería al conocimiento de Él. Claro que eso es lo primero, pero también hay desconocimiento en muchas otras conductas sociales aprobadas por la sociedad y por los gobiernos, que también, si no informamos a nuestras comunidades, ahora, por ejemplo, la legalización de la marihuana en el estado de la Florida, en el próximo noviembre, sale una enmienda para votar a favor de la marihuana. Nosotros vamos a tener miembros de las iglesias que si nosotros no educamos diciéndole que la marihuana es adictiva y que causa daño al cerebro y al cuerpo, si no enseñamos eso, hay muchos que van a votar que sí a favor de la legalización de la marihuana o a favor de la legalización del aborto como se está planteando en el estado de la Florida. Así que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Creo que es muy amplio el conocimiento que nosotros tenemos la responsabilidad de transmitirle a nuestras comunidades. Hay que educar. Hay que educar completamente, claro, hay que educar en la palabra, pero también hay que educar en todas estas cosas que los gobiernos están aprobando que no son aprobadas por la palabra de Dios. ¿Se deben repetir ese tipo de congresos? Se deberían de hacer todos los años, todo tipo de congresos todos los años, y deberían de haber más programas como este, y deberíamos usar la radio con ese propósito, y cada vez que Dios nos abriera una puerta para hablar de esto, tenemos que hablar, porque es que de la misma manera que este versículo llegó a mí y me despojó de todos mis argumentos y de todas mis justificaciones y de todo lo que yo pensaba que era bueno y no lo era, de la misma manera que me ha bendecido a mí, va a bendecir a muchos otros. A muchos, claro. A muchos. ¿Qué hay que decirle a esa persona? Usted la definió como los que todavía tienen sano juicio. Esa persona que sí tiene sano juicio, que quisiera suponer que es la mayoría de los casos, que cuando menos están haciendo alguna cosa y pueden comprender viendo un programa como este que lo que estoy haciendo no es debido. Pero se le hace difícil, dice, qué difícil se me hace dejarlo, romper la costumbre de el hábito, exponerme a eso. Sí. El hábito. ¿Qué se le puede decir? Tiene que buscar ayuda. Claro. Porque, a ver... ¿Qué ayuda? Ok, bueno, en esto hasta aprendemos también, ¿no? Porque nos dicen en la iglesia, si tienes un problema, órale a Dios, Dios te ayuda. Orar es bueno. Sí, no, claro que sí. De repente necesito algo más. Pero, bueno, no, a ver, yo tengo amigos que han muerto por condiciones de salud, que le oramos a Dios con fervor y temblor, y Dios no los sanó. Se murieron. Y hablábamos los otros días por teléfono, usted y yo, y mencionábamos 2 o 3 casos de eso. Sí. Entonces yo creo que hay que orar, claro que hay que orar, pero Dios nos va a mostrar dónde buscar la ayuda, porque si Dios quisiera liberarnos de una situación, de una enfermedad o lo que sea, en un instante Dios nos libera. ¿Dónde la buscan? Bueno,
Yo quisiera decir primero en el pastor, en el caso de personas que tienen, Ese es que son bueno, miembros de una iglesia. pastor. Y oro para que hayan pastores que sepan conocer sus límites y que no le digan a la persona, vamos a orar, que Dios te va a librar de eso. No, ya la persona vino orando. Busquemos ayuda profesional también para la persona, porque si a mí alguien de la congregación me dice... ¿Cómo identifico esos profesionales que pueden ayudar en esto? Mira, yo te quisiera decir que ojalá que tuviéramos en nuestra ciudad, en cualquier ciudad donde nos estén escuchando, profesionales de la salud mental que son hombres y mujeres de Dios. Yo quisiera decirte que ese... ¿Hay algunos? Sí los hay, pero no abundan. No abundan. Desafortunadamente no abundan. Y como no abundan, hay que buscar entonces profesionales que tengan cierta integridad y que sus enseñanzas, aunque no conozcan a Dios, estén más de acuerdo con la palabra. Porque tengo un caso del hijo de un pastor que me llamó hace un tiempo atrás. Su hijo estaba viendo pornografía y el muchacho tenía 19 años en aquel momento y él buscó ayuda para su hijo con un profesional y la persona profesional, el consejo que le dio era aberrante porque el muchacho ya estaba viendo pornografía de hombres. Y lo que la persona le dijo fue, ¿y cuál es tu frustración? Bueno, mi frustración es que yo creo que esto es un pecado y no lo puedo hacer. No, tu frustración es que no te estás complaciendo, tienes que complacerte. Y el consejo que le dio fue que se complaciera. Que fuera de la imagen a la práctica. Claro, mientras estaba viendo eso. Cuando este pastor me llama, obviamente para mí eso es un consejo no solamente aberrante y pecaminoso, sino que lo único que estaba haciendo era conduciendo a este muchacho a tener eventualmente una relación homosexual. Y me empecé a reunir con el muchacho. El muchacho llegó a decirme, si Dios no lo hubiera mandado a usted a mi vida, yo me hubiera suicidado, porque tenía por un lado el placer de la pornografía esta que estaba viendo y el consejo profesional que me estaban dando, pero por otro lado la presión de mi papá y de mi mamá y de la familia, que soy una familia cristiana, entonces ya yo no podía más, me dijo. Estaba pensando en un edificio de 10 pisos y tirarme de ahí y acabar con mi vida. Creo que eso es un gran peligro, por eso los pastores tenemos que ser muy sensibles. Si a mí alguien de la congregación me llama y me dice, pastor, tengo taquicardia, vete al cardiólogo ahora mismo. Vamos a orar, pero vete, ahora mismo coge el carro y vete para el cardiólogo, vete para el hospital. Uno tiene que ser responsable. Claro que yo sé que Dios es todopoderoso. Claro que es todopoderoso. Pero la realidad es que hay cosas que Dios no hace, que espera que nosotros las hagamos. O las quiere hacer a través de alguien. Claro, que espera que nosotros las hagamos. La Biblia dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, implica que hay muchas cosas que para nosotros son posibles. Sí. Las tenemos que hacer y contamos con la gracia de Dios para hacerlas. ¿Hay un lugar a donde se debe referir? El House of Freedom. Ese es un buen lugar. Bueno, para mí de todos los que conozco es el que más puedo recomendar porque entiende la adicción como una enfermedad, a diferencia de muchos otros evangélicos que pensamos que es un problema solamente espiritual, y lo es, pero también afecta la mente, afecta el cuerpo, y ellos han entendido esta dinámica y ellos atienden cuerpo, alma y espíritu en el tema de la recuperación. Entonces hay liberación para el pornógrafo. Hay esperanza, sanidad, hay esperanza, hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza porque de lo contrario no hubiera... Si no hay esperanza en que Dios en su tiempo perfecto, como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo debajo del cielo. Si eso no existiera, entonces apaga y vamos, como dice el dicho, ¿no? Sí, claro. Entonces hay esperanza, pero no es la esperanza que nosotros queremos tener de Dios, es la que Dios da. Y hay cosas que suceden en nuestras vidas que nosotros la podemos interpretar como ataques del diablo y todo lo demás, pero la Biblia dice que todo obra para bien de aquellos que amamos a Dios. Y en el todo ese cabe todo. A ver, ¿algún tipo de literatura ha leído algo de alguien? ¿Hay algún autor que de repente... Google. No, te voy a explicar por qué Google. Mira, en Google, los libros suyos están en Google. Yo pongo Luis Ángel Díaz Pavón y me da todos los libros que tiene. Y posiblemente algunos ya están digitales y yo los puedo mirar. Por eso dije Google, ¿no? Porque creo que gracias a Dios, en el aspecto positivo de ese sistema de búsqueda, hay muchas cosas buenas. Los gobiernos en cualquier parte del mundo le dan dinero a las universidades para que hagan investigaciones.
pero cuando concluyen una investigación, como el gobierno la pagó, tienen que darle al gobierno el resultado de esa investigación. Y ellos usan estos medios de búsqueda para publicitar todo eso. Yo creo que las cosas más importantes para tomar son las que son auspiciadas por los gobiernos, primero. Segundo, por las universidades, porque entonces el gobierno le dice a la universidad, por un año esta información es mía, pero al año es tuya. Entonces ellos sacan y a lo mejor actualizan esa información. Entonces yo creo que ese medio de búsqueda puede ser muy efectivo. Es posible que hayan libros escritos por evangélicos, por profesionales evangélicos. Yo no he tenido tiempo de buscarlos porque siempre Dios me ha puesto en el frente de batalla. Y en el frente de batalla tú usas el arma que Dios te pone en la mano. Atrás van los que van escribiendo y van planificando, ¿ves? Pero en el frente de batalla tú no tienes tiempo para eso, ¿ves? Tienes tiempo para los recursos que Dios te va dando, tú los vas usando en el proceso. Antes de, o ya en la parte final de nuestra conversación, hablen un poquito de lo que está pasando en Cuba. ¿Cómo le está yendo allá? En Cuba, en el año 2018, enero del 18, leí un artículo. Esto es otra cosa, tenemos que estar actualizados. Nosotros, los líderes de la iglesia, tenemos que escuchar noticias, leer noticias, porque si no, no nos enteramos. Leí en enero del 2018 que Cuba había quedado en primer lugar en el país que más pornografía había consumido en el 2017. Pero resulta que en aquel momento Cuba no tenía internet como lo tenemos nosotros en Estados Unidos. ¿Y entonces? Entonces yo me cuestioné, ¿cómo es posible? Esto tiene que haber un error, pero la información venía de un departamento de las Naciones Unidas y ellos no sacan ninguna información si no están seguros de lo que están diciendo. Así que Cuba quedó en primer lugar. En segundo lugar estaba Corea del Sur, que el año anterior había quedado en primer lugar en consumo de pornografía. Lo que hice fue que hablé con una persona amiga que vive dentro de Cuba y le pedí que me contactara con los presidentes de diferentes denominaciones evangélicas dentro de Cuba. Me reuní con cada uno de ellos y le expliqué la emergencia. De los 5, 4 no me creyeron, solamente uno me dijo, y posiblemente porque somos parte de la misma denominación, me dijo, vamos a incursionar en eso. Pero no es que me creían en realidad, yo creo que parecía una noticia exagerada. Ellos mismos pensaron, pero si aquí no tenemos internet. Lo que pasa es que en aquel tiempo los jóvenes se reunían en los parques donde el gobierno había puesto unos routers, ¿no? para bajar internet. Y ahí eso estaba lleno de muchachos allí. Lleno. Y después entonces empezaron a dar internet gratis de 12 de la noche a 6 de la mañana. Y una persona que tiene adicción no tiene horario ni fecha en el calendario. Él va a consumir lo que tiene que consumir en el horario que sea y en la hora que sea. Así que comenzamos a partir del 18, empezar a visitar a Cuba. En el 20 paramos por el tema de la pandemia y regresamos en el 22. En este año 24 salgo en octubre de nuevo a Cuba para reunirnos con, hay una organización que se llama Compañerismo Médico Bautista, que la dirige un médico amigo. En febrero estuvimos con ellos, habían 200 y pico de médicos. Ahora, en octubre, regresamos a Cuba, vamos a estar 3 días con ellos para seguirles dando información. ¿En qué parte de Cuba va a ser? En Matanza, en el campamento de Yumurí, que tienen los bautistas allí, van a llegar 100 y algo. Hace un mes estuvimos con los líderes juveniles de la Convención de Cuba Occidental, llegaron 238 jóvenes que les hablamos del tema también de la adicción al teléfono celular, una gran problemática también que tenemos ahora. Y en noviembre entonces vamos a estar en Oriente, en este evento entre los católicos y evangélicos que se va a celebrar. Para el evento de noviembre hemos ido 8 veces a Cuba ya durante el año 2024. Wow. Yo pido siempre oración por el pueblo cubano, por el gobierno cubano, por los líderes dentro de Cuba, de cualquier denominación, de cualquier religión, porque al final cada uno de ellos hace su trabajo y afecta a alguien dentro de esa comunidad de fe o dentro de esa sociedad. Entonces, en Cuba estamos ayudando en esos aspectos. Cuba es un país con mucha necesidad, y creo que no estoy yendo como cubano, estoy yendo como parte de la iglesia de Cristo, ¿no? Porque si esto mismo existiera en otro país, estuviéramos allí también ayudando. Seguro. Pero Cuba, Dios ha puesto en nuestro corazón dedicarnos este tiempo a Cuba, y creo que el esfuerzo que hemos hecho de preparar al liderazgo y algunas personas del campo médico está dando también frutos y resultados, y eso
nos satisface, ¿no? Ver a Dios obrar. Amén. Pablo Miret, gracias por venir, gracias por compartirnos estos pensamientos. Me parece que abre los ojos, nos obliga a abrir los ojos. Ese comentario de que la pornografía no respeta límites, ni religión, que aún dentro de la experiencia cristiana tenemos un problema real. Sí. Gracias por hablarnos en el día de hoy. De seguro usted tendrá alguien por quien quiere pedir la oración, la ayuda. Hay algunos libros que me parece que son muy útiles en este respecto, y antes de decirles adiós quiero recomendarle alguna literatura que el ministerio de Josh McDowell, Campus Crusade for Christ, ha preparado que pudiese ayudar. Oriéntese, ore, lea la Biblia, busque literatura que le pueda ayudar, y crea que en el día de hoy el Señor Jesucristo ha decidido tocar a las puertas de su conciencia y decirle: quiero ayudarte a salir de allí. Yo creo en milagros, milagros de los que ocurren a través del médico, milagros de los que ocurren a través del psicólogo, a través del psiquiatra, y milagros que ocurren ocasionalmente en nuestra habitación en privado, donde solo Dios y yo estamos presentes. Cualquiera de ellos, sea su caso, créale a Dios y crea que Dios le da la mano en este día. Bendiciones.